En este video vamos a mirar sobre el ciclo celular. Entonces, esto es un tema que ya habíamos visto el periodo pasado, sin embargo es muy importante hacer un breve repaso sobre el tema para poder continuar. Entonces, el ciclo celular, como habíamos dicho, son una serie de fases que ocurren en las células. Así como en los seres humanos ocurre un ciclo de vida, en las células también hay un ciclo de vida que se le conoce como el ciclo celular. Entonces, como bien lo dices, el proceso que tienen las células desde que nacen hasta que mueren. ¿Cuáles son esas fases? Entonces, habíamos nosotros visto un diagrama en círculo, ¿sí? Donde nos habla que el ciclo celular tiene dos fases, la interfase, ¿sí? Y el proceso de división celular o muerte celular, que también es la citocinesis. Entonces, en la primera fase, que se le conoce como la interfase, es el momento que más duración tienen las células. O sea, las células en su tiempo de vida duran más en el proceso de interfase que en el proceso de división celular. En esta interfase ocurren cambios en la célula. Entonces, esos cambios se agrupan en diferentes categorías. Uno es la G0, otra es la G1, otra es la S y otra es la G2. Y por último, tenemos la división celular, que se lleva a cabo según el tipo de célula. Si es somática, hará mitosis. Si es sexual o gameto, hará meiosis. Después de una división celular, la célula vuelve a estado de interfase, ¿sí? Cuando termina la interfase en la fase G2, vuelve a división celular. Por eso se le llama un ciclo, porque es repetitivo, se repite una y otra vez. Ahorita explicaré en qué consiste cada una de estas fases. Empecemos acá con la célula madre. Tenemos una célula madre de tipo somático, es decir, puede ser una célula de los músculos, una célula ósea, una célula de la piel, ¿sí? Entonces, esta célula madre, como habíamos visto, por mitosis, se va a dividir y va a generar dos células hijas. Es decir, esta célula madre está en la etapa de división celular. Bien. Hasta ahí hemos hablado sobre el proceso de división. Pero observemos lo siguiente. La célula madre tiene un tamaño mucho más grande que el tamaño de las células hijas. Estas dos células hijas, ojo, no tienen el mismo tamaño que la célula madre. Bien, entonces vamos a mirar qué sucede con estas células hijas después de haber nacido. Acá tenemos entonces a una de esas células hijas. Una de esas células hijas, ¿sí?, que posee su núcleo, que posee organelos celulares, ¿sí?, empieza a alimentarse. Entonces empieza a adquirir más tamaño, empieza a alimentarse y sus organelos, ¿sí?, que estaban de a uno, empiezan a duplicarse. Entonces, si tenía una mitocondria, va luego a duplicar, es decir, se van a generar otras mitocondrias más. Igual, si tenía varios ribosomas, van a generar más ribosomas. En el núcleo, que se encuentra el material genético o el ADN, tan solo hay una copia. ¿Listo? Recordemos esto, que solamente hay una copia. Eso es lo que empieza a hacer una célula hija, a alimentarse. ¿Para qué? Para crecer. Es lo primordial que necesita. Recuerden que es muy pequeña, necesita crecer y quien le da los nutrientes para poder crecer son los mismos alimentos. Ya cuando la célula hija ha adquirido el tamaño adecuado, ha llegado a la madurez, ¿sí?, esta célula va luego a la fase S. Esta fase consiste en que la célula, ¿sí?, va a ser una copia de su ADN. Recuerden que antes esa célula hija era pequeña y tan solo tenía una copia, pero como ya ha llegado a la madurez, ya está grande, ya tiene sus órganos duplicados, ya tiene buen tamaño, ahora ella se tiene que preparar para reproducirse.
pero para reproducirse y generar luego sus propias 2 células hijas, ella tiene que duplicar su ADN, porque una parte del ADN va a ir a una de sus células y la otra copia irá a la otra de las células. Por eso tiene que tener 2 copias de ADN. Entonces, en esta fase, si tenía una copia de ADN, se van a generar 2, exactamente iguales, idénticas. Luego de que el ADN ya ha duplicado su ADN, luego que la célula ya duplicó su ADN, entonces pasamos a la siguiente fase, que corresponde a la fase G2. En esa fase G2, esa misma célula que ya creció, ya está grande, ya tiene su ADN duplicado, entonces va a empezar a producir proteínas, ¿sí? En un organelo que se llama retículo endoplasmático rugoso. Empieza a producir proteínas. Y esas proteínas van a luego servir para formar los organelos que se les llaman los centriolos. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en la división celular? Que estos van a servir para luego llevar un cromosoma a cada polo de la célula. Entonces, las proteínas se van a formar acá para que más adelante se puedan formar estos 2 órganos, los centriolos. ¿Qué más va a pasar? Ese ADN que estaba acá duplicado, estaba desenrollado, se va a empezar a enrollar, ¿sí? Y va a adquirir una forma de cromosoma. Eso es lo que va a pasar en la fase G2. Ese ADN se va a enrollar y va a empezar a formar cromosomas. Esa célula que ya está lista, ya tiene su ADN duplicado, sus cromosomas, su ADN enrollado y va a empezar a formar los centriolos, ya está lista para la división celular, es decir, para llevar a cabo la mitosis o en su caso llevar a cabo la meiosis. Hay células que no realizan este proceso, no realizan ninguno de estos procesos, sino que se quedan ahí, es decir, nacieron de una célula madre, fueron células hijas, tuvieron su fase G1, su fase G2, no tienen fase G, no tienen la fase S. Entonces se quedan estáticas, se les llama G0. Ejemplo de las células que hacen este proceso, las neuronas. Las neuronas no se reproducen. Como no se reproducen, pues ellas no necesitan duplicar su ADN. ¿Listo? Ellas simplemente crecen, ¿sí? Duplican también sus organelos, producen proteínas, pero ojo, nunca se condensa su ADN, ni tampoco se generan copias del ADN. ¿Listo? Entonces a ese tipo de células que no realizan esos casos se les llama que están en la fase G0. Cuando una célula de pronto, una célula madre, ¿sí? No, ya está muy vieja, es decir, no está apta o lista para llevar a cabo la división celular, lo que va a pasar es que esa célula va a morir, se va a destruir. Y va a entrar en una fase que se le llama la citocinesis, es decir, no va a llevar a cabo la división celular, sino que se va a morir, se llama citocinesis. Acá tenemos un modelo del sistema reproductor femenino que consta de todas sus partes. Tenemos la parte del útero, ¿sí? El útero, el cuello uterino, también tenemos las trompas de falopio y por último tenemos entonces acá los ovarios, ¿sí? Los ovarios, que son el lugar donde se van a producir los óvulos. Tenemos acá los ovarios. Acá tenemos el ovario, entonces aquí vamos a observar muy bien que tenemos diferentes folículos. Cada círculo que nosotros vemos corresponde a un folículo.
se les llaman los folículos de Graf. En esos folículos se van a llevar a cabo la producción de los óvulos. Entonces el folículo alberga una sola célula madre, ¿sí? Entonces ese se le llama el ovocito. Ese ovocito va a generar luego más ovocitos primarios, ovocitos secundarios y unos cuerpos polares. Entonces de ahí, de un solo folículo, va a salir un solo óvulo viable, es decir, un óvulo que tenga toda su estructura y su tamaño adecuado para que pueda utilizarse para el proceso de la reproducción. Acá en este modelo podemos ver que en el útero, que es la sección que parece ahí como hueca, tiene un recubrimiento, ¿sí? Ese recubrimiento se le conoce como el endometrio, y es el endometrio el tejido que expulsa una mujer cuando se desarrolla. Si no hay fecundación del óvulo, entonces el tejido muerto va a salir a través de la vagina, ¿sí? A eso se le conoce como la menstruación. Entonces cuando a una mujer le llega por primera vez la menstruación, eso indica que ya produjo por primera vez su primer óvulo fértil que no fue fecundado, ¿sí? Y al no fecundarse, entonces liberó una hormona que en su cerebro que llevó una señal hasta su sistema reproductor que le indicó que debería liberar la capa de tejido llamada endometrio, y por eso ocurre la menstruación. El ADN, que contiene toda la información genética de esa persona. Esa información se mantiene intacta y completa en cada una de las células del cuerpo, excepto en un caso muy concreto. En el varón, en los testículos se produce la división meiótica encargada de generar células haploides, los espermatozoides, que portan tan solo la mitad de la información genética del individuo. El objetivo de estas células es la fecundación. La mujer genera una célula similar, el óvulo, que también ha sufrido el mismo proceso de reducción de la cantidad de ADN. El óvulo, como el espermatozoide, es la única célula del cuerpo de la mujer que porta solo la mitad de la información genética de esa persona. Esta célula, como en el caso del espermatozoide, cobrará sentido en el momento de la fecundación. El óvulo tiene una vida muy corta. Si no es fecundado, se mantiene vivo tan solo 24 horas después de la ovulación. Durante ese tiempo desciende lentamente por la trompa de Falopio hacia el útero. Sucede lo mismo con los espermatozoides. Solo viven 24 horas. De los 100 a 300 millones que son depositados en la vagina durante la relación sexual, tan solo unos 300 consiguen remontar el útero y la trompa de Falopio hasta fecundar el óvulo. Inmediatamente este se volverá impenetrable para otros espermatozoides. Fecundado el óvulo, los pronúcleos masculino y femenino se fusionan. En ese momento se crea una nueva vida, con una información genética que resulta de la combinación del ADN materno y paterno. Entre las semanas séptima y octava alcanza los 25 milímetros de longitud. La ecografía nos permite ver las fases del desarrollo embrionario y fetal. Ya en la octava semana reacciona a estímulos exteriores. En esa semana tiene lugar también la diferenciación sexual.